como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Hace una semana se presentaron las proyecciones del paquete económico 2025. ¿Qué esperar de ello? Hay que decirlo, son proyecciones en el límite de lo ilusorio, muy irreal, con problemas de origen por los supuestos macroeconómicos que presenta. La desaceleración de 2024 continuará en 2025. Su concepción de un crecimiento entre 2 y 3% es de probabilidad prácticamente nula. ¿Qué implica? Que desde el sector privado deberán impulsarse el crecimiento económico, pero resulta que este sector hay incertidumbre y por tanto gran cautela. Por ello la dilación de múltiples proyectos, la baja en la inversión fija, bruta y el retraso de generación de empleos. Adicionalmente están los procesos de las reformas internas y el inicio de administración del gobierno en Estados Unidos. Todo ello prospecta un crecimiento de no más de 1.5%. Se prospectan un tipo de cambio de 18.50 pesos por dólar, que la misma incertidumbre mexicana dificulta. Una tasa de interés alrededor del 8%, debajo de lo que prospectan diversos analistas que la estiman ligeramente superior al 9%. Una inflación de 3.5%, si bien más realista, ante los anteriores supuestos macroeconómicos, permite ver que se está subestimando los ingresos y subestimando los gastos, lo que podría provocar que se termine con un déficit mayor al que se está proyectando de 3.9% respecto del PIB. El déficit, en su medida más amplia, se encuentra en 5.9%, el mayor desde 1988, mismo que es insostenible y por ello se tendrá que recortar el gasto. Vale la pena recordar que en el 2024 el déficit fiscal de México se proyecta en 6% del PIB, equivalente a 1.8 billones de pesos, el nivel más alto de los últimos 36 años. ¿Qué tendría que pasar en el transcurso del año para que ese déficit de 5.9 vaya disminuyendo a la meta de 3.9%? No hay de otra, recortar más el gasto público en detrimento del crecimiento, como pasó en el 2019, en que se tuvo una leve recesión. Continuó el sexenio y llegó la pandemia. Se desperdició la oportunidad del nearshoring, se incumplieron los grandes proyectos de gobierno. ¿Qué produjo tal situación? Que el sector empresarial se reservó más. Las transferencias del gobierno no impactaron ni impactarán en el crecimiento. Este año, ante la operación de las reformas judicial y la de supremacía constitucional, la desaparición de los órganos autónomos y las controversias comerciales, la moderación y el sigilo serán permanentes. Respecto al tipo de cambio, el nivel de 18.50 pesos por dólar previsto se ve muy difícil. El peso mexicano es la moneda más líquida de toda Latinoamérica y lo mueven diversas variables, no solo factores internos. En un escenario intermedio, es más factible verlo por arriba de los 20 pesos por dólar. Por otro lado, están las pensiones contributivas y las no contributivas, y todos los programas sociales que representan 46% del total de los ingresos presupuestales, que al sumarle el costo financiero de la deuda, alcanza el 72%. Para todo lo demás, el gobierno solo dispone del 28%. Nuevamente, ¿esto es sostenible? La respuesta es no. Surgen entonces algunas preguntas. ¿Esta administración genera una nueva reforma fiscal? La respuesta hasta ahora es y ha sido que no, al menos en 2025. Sin embargo, no se excluyen los próximos años. ¿Qué quedaría por hacer entonces? No hay otra, recortar gasto. Y se podría, por ejemplo, en Pemex y en el gasto corriente. Pero lo visto desde hace años ha ido en sentido contrario. Se continúa premiando la obsolescencia, la ineficacia y la poca transparencia. Para este año a Pemex se le asigna el 1.3% del PIB y, como se ha afirmado, no importan las pérdidas. En el gasto corriente conllevaría un dolor político y no es bien visto para el mantenimiento del poder. Nuevamente, ¿qué esperar entonces? Que sigan disminuyendo los gastos en salud, en educación, defensa e infraestructura y, lastimosamente, los efectos o detrimentos se verán en el mediano plazo. Finalmente, dos asuntos. El regreso a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump incidirá en el comercio como medida de presión ante el mayor intercambio de México con China, que podría incidir incluso en un proceso de recesión. Habrá que saber cómo responder porque el siguiente año en que habrá revisión del TEMEC se podrían perder más impulsores del crecimiento.
El segundo es la calificación crediticia. Recordemos que previo al lanzamiento del paquete económico, Moody's, la agencia de calificación crediticia más grande del mundo, advirtió la vulnerabilidad del perfil crediticio de México, clasificando al país como más riesgoso para los inversores internacionales, ante la posible imposición de aranceles a México con efectos importantes en sectores clave como el automotriz, la manufactura y la tecnología. Ni la inflación ni el tipo de cambio son objetivos. Sí lo son, en cambio, y de forma muy optimista, las finanzas públicas. Sin embargo, y en síntesis, la fuerte restricción del gasto en inversión frenará la actividad económica. La tasa de interés alta presionará el costo de la deuda. Las remesas disminuirán por las deportaciones. Se restringirá la entrada de capital. El tipo de cambio se verá presionado. Los aumentos en pensiones no contributivas presionarán al gasto público. El consumo se contraerá y todo apoyará a una contracción económica. El escenario será crítico. No será un año fácil.